buenas tardes, estimados participantes de la Unidad Curricular de Literatura Infantil de la Universidad Uniojeda, Convenio Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESI. Hoy vamos a desarrollar unos puntos muy interesantes de literatura infantil en esa carrera que ustedes están desarrollando, profesionalizándose en educación preescolar y educación integral. Si nosotros hablamos de lo que aprenden los niños en la literatura infantil, es importante que ustedes como futuros profesionales de la educación puedan entender y comprender esa importancia y cómo aprenden los niños con la literatura infantil. Mi nombre, la doctora Lina Méndez, soy pregrado castellano y literatura y vengo a ustedes compartir este segundo encuentro. ¿Qué aprenden los niños con la literatura infantil? Los niños aprenden con la literatura infantil, pueden aprender estrategias, pueden aprender destrezas que permitan ser más eficientes y hasta ser independientes al resolver algún conflicto, alguna situación determinada, que se le presente. Entonces ellos, la literatura infantil los va a ayudar a que puedan aprender porque favorece de una manera, cuando se habla de literatura, por ejemplo, las canciones de cuna, se le narran cuentos, cuando habla juega con las palabras, se le cantan canciones infantiles, aprende adivinanza. Esa literatura infantil o impresa en libros, este hecho determina que los niños pueden aprender algunas reglas y esas reglas que están ahí, normas, valores, forma, proyectos, planifican, organizan, sintetizan, ellos los llevan a esa creatividad, a esa iniciativa, que puedan tener importancia dentro de ese funcionamiento de texto literario de manera inconsciente. ¿Cuál es la función de la literatura infantil en la educación? Va sensibilizando y como medio de capacidad, y que puede ser de juego, pero también lúdica porque educa, hace, estamos jugando, pero estamos educando a la vez. Entonces, no solamente ese juego de diversión, sino un juego para educarme, para formarme. Esa lúdica y recreada del lenguaje es importante dentro de los procesos de formación en la educación como futuros profesionales de educación preescolar y educación integral. La literatura, si la vemos desde el punto de vista armónico, de esa sencillez, de esa figura retórica que pueda tener en el momento de poder decir las palabras y poder decirle a los niños, a las niñas, a los jóvenes y también a los adultos, pudiéramos tener recordar nuestra infancia a través de la literatura y que como adultos podemos también disfrutarla. Entonces, ese pilar fundamental en la educación de los niños, vamos a verla entre los 0 o 6 años, que se considera uno de los principales ejes de desarrollo en el niño, puede lograr el desarrollo del lenguaje y la comprensión de los textos, que ellos lo puedan entender, que con ellos se pueda hablar, se pueda establecer una semejanza, que ellos puedan relacionar situaciones de vida, que digan, este parece a esto, que ellos puedan comparar, que puedan tener esas metáforas y de una manera espontánea. Entonces, vamos al escuchar y leer historias, los niños aprenden nuevas palabras. Mira
que estas cosas que yo les estoy dando a ustedes como reflexión, dándoles a ustedes esta literatura también, dándoles a ustedes esta forma de poder ver a la literatura infantil importante. ¿Por qué les digo todo esto? Porque esta es la manera en que ustedes pudieran entender y comprender la literatura para que la lleven a las aulas, a esos ambientes de aprendizaje en educación preescolar, educación integral. Amplían el vocabulario, los niños desarrollan habilidades de comprensión. Los cuentos también les ayudan a comprender la estructura y la gramática del lenguaje, entonces aprenden a escribir, aprenden a leer. Y es importante que se hagan estrategias dentro de los procesos de formación de los niños. ¿Sí? Entonces, ¿qué como docente de educación inicial o educación integral, qué me ofrece? Bueno, tengo un acercamiento grande a la literatura, entonces hacer que los niños se acerquen, tengan un acercamiento de la literatura infantil y juvenil, contar cuentos de tradición oral. Leer cuentos de tradición oral, cantar canciones, estrategias, técnicas, decir refranes, adivinanzas, canciones de cuna, es abrir el camino a que lo literario tenga un puesto importante en esta etapa como un elemento valioso de la comunicación. Entonces, ese puesto importante puede traer beneficios. Y ustedes como profesionales de la educación en educación integral, educación preescolar, deben saber, todo esto que estamos conversando es una enseñanza para ustedes, porque así formamos a nivel de convenio, Uniojeda y ESID. Les decimos qué pueden ustedes hacer, qué estrategias pueden utilizar dentro de los procesos de formación, porque ellos tienen que recordar cada vez que la literatura infantil en la primera infancia y quizás también la juvenil, que está en el adulto, estimula la memoria e inquietud por expresar las cosas de diferentes formas, que hay enseñanza, hay moralejas, se desarrolla y amplía la capacidad de percepción, la capacidad de comprensión, incrementan la sensibilidad de los más pequeños, los estimulan, los motivan, se descubren situaciones en el lenguaje propio de los niños, en ese discurso, en esa semántica, en esa gramática que mejoran la felicidad y los vuelve felices. Es una cuestión, es un encuentro que hay de manera que mejora la felicidad del niño, porque sus padres comparten su tiempo con él, dedicándole mayor atención a los mismos. Por eso es necesario trabajar la literatura infantil en la educación preescolar, educación integral. Trabajar porque hay que tomar en cuenta también la edad, desarrollo, el contexto de los niños y niñas, al seleccionar las poesías, los cuentos, las adivinanzas, el trabalenguas, ¿sí? Todo eso es importante porque seleccionar textos breves que no produzcan tensión, temor o tristeza ni esfuerzos largos de reflexión, hacerlos más dinámicos, más activos y proactivos también. ¿Qué es la literatura infantil dentro de los procesos? Bueno, la literatura infantil es el arte de jugar con las palabras escritas y de la tradición oral, los cuales hacen parte de ese acervo cultural de la familia y del contexto de los niños y niñas, orientación que se les da de una manera pedagógica para la educación. Cuando nosotros hablamos de literatura infantil,
dejamos algunas formas para estimular y al que los niños lean. Presenta la literatura como algo divertido. Esto es divertido, entonces ponerle a los niños a leer, a que escuchen, a que comenten luego, a que ellos puedan contar nuevamente la historia, que se les da oportunidad. Ya uno les contó la historia, entonces que ellos repitan, ajá, ahora dime, que ellos puedan tener ese desarrollo oral, que ellos puedan tener desarrollo del discurso, un lugar atractivo, un lugar de paz, un lugar donde ellos puedan, un lugar específico, un espacio realmente para leer, actividades sociales con la lectura, hacer comparaciones, llevarlos, traerlos. Eso es importante. Hacer dramatizaciones. Sí, con esa literatura infantil es importante, leer en familia también es importante, conservaciones para la lectura, leer cuentos de niños, libros infantiles. Bueno, tenemos muchas formas para entender que la lectura infantil es cualquier literatura que sea disfrutada por los niños y jóvenes. Por los niños. Más específicamente se refiere a los libros escritos y publicados para jóvenes que aún están interesados en esa literatura para adultos o que pueden no tener las habilidades de lectura, a la comprensión todavía les cuesta. Es importante porque la recepción de literatura, esa recepción de la literatura infantil, desde la primera infancia es la actividad más beneficiosa para conseguir con éxito o el éxito de los niños en su camino a la comunicación escrita, porque me va a enriquecer el vocabulario. Entonces, me lleva a encontrar ese desarrollo de escritura de una forma más natural, espontánea, la gramática, la semántica, la coherencia. Ellos pueden llegar a hacer historias, escribir historias de manera fácil. Por eso la literatura, escuchar, es fundamental para ayudarles a construir también su identidad y la de su contexto. Importante entonces que el objetivo principal de la literatura se consigue en el desarrollo de que ese lenguaje que pueda estar de suma importancia para los niños en un mundo como el que estamos viviendo. Porque en la medida en que una persona sea capaz de dominar la palabra, será menos susceptible de manipulación. Cuando una persona es capaz de dominar la palabra, será menos susceptible de manipulación. Por esa razón, la importancia de este proceso en la enseñanza, aprendizaje de los niños, la enseñanza de esa literatura infantil, que el docente entienda y comprenda lo que es la literatura infantil, ese contacto temprano del niño con la literatura infantil favorece los procesos de lectura y escritura que por supuesto desarrollará en el futuro, así como puede contribuir a su desarrollo cognitivo, emocional y social. Ese comportamiento social que él pueda tener es importantísimo y eso la literatura lo va a llevar a tener más seguridad y a tener su propia identidad, razón por la cual resulta de fundamental importancia profundizar sobre todo el propósito de la literatura infantil como un eje, un pilar del desarrollo personal en los niños. La literatura enriquece la curiosidad. Los niños son curiosos a medida que se va contando, se va leyendo, se va haciendo historia, ellos van preguntando y son curiosos o hemos sido curiosos. Recordemos cuando niños lo que pasaba cuando leíamos un cuento, la curiosidad viva. Entonces, la creatividad,
esa imaginación que uno tiene en esos momentos de poder encontrar como una solución y lo compara hasta con uno con una vivencia mediante hechos, personajes, somos protagonistas. En la literatura infantil el niño es el protagonista. Se hace personajes, problemáticas a resolver, todo se estimula, motiva, en fin, la literatura infantil, los cuentos infantiles, las fábulas, el teatro, los mitos, las leyendas, literatura infantil propiamente dicha para ellos y que son géneros que frecuentemente se encuentran que desarrollan los niños una literatura infantil que va hacia el inicio y hacia el final de los procesos de creatividad e iniciativa en los niños, que ocupa un lugar imprescindible del individuo porque es una formación que se va haciendo integral del individuo. Da respuesta también a necesidades del niño. Y su principal objetivo de la literatura infantil es sensibilizarlo y como medio de capacidad lúdica y recreada en el lenguaje. Por esta razón, puedo motivar o cómo motivo la literatura o cómo puedo motivar la literatura infantil, ejercer de modelos, leer juntos, jugar a partir de un cuento, estimular las habilidades de lectura desde los primeros años de vida, les ayudará a adquirir el hábito y a desarrollar nuevas aptitudes provechosas para el futuro. Lo importante es favorecer los encuentros positivos con la lectura. ¿Qué recursos emplea la literatura infantil? Bueno, los recursos literarios más utilizados en los cuentos infantiles, la personificación, los sonidos, que se llama onomatopeya, la metáfora, el símil, la sinestesia, la referencia, la hipérbole, la exageración. En fin, todo eso es importante dentro de los procesos de la literatura infantil y se conviene que para leer con niños se puede convertir la lectura en una rutina diaria. Sí, puede leerse a un niño 15 minutos en el aula de clase. Le leemos a los niños 15 minutos una literatura que ellos realmente la escuchen con atención, después hacer comentarios sobre ella, que el niño vuelva, que cuenta, que utilice sus propias palabras, su propio lenguaje, que descubra hasta qué punto él puede redactar verbalmente, oralmente, todo ese proceso cognitivo, que lea con efectos divertidos en su voz, sí, alto, bajo, sonido, música, poesía, literatura, que hablen sobre las ilustraciones, todos esos dibujos que tenemos ahí, los expliquen. Eso es importante y que se le muestre todo a su hijo o a los niños en el ambiente de aprendizaje. Bueno, para mí ha sido un gusto estar con ustedes, hablar desde el punto de vista de esos géneros literarios, porque ¿qué nos enseña la literatura infantil? ¿Sí? Y saberlo como docente, como futuros profesionales. Es el camino que lleva al niño al desarrollo de la imaginación, expresar emociones y sentimientos de forma significativa. La contribución de la literatura infantil en el desarrollo social, emocional y cognitivo del niño es sumamente importante. ¿Cómo influye la literatura infantil en los niños? Bueno, los textos literarios habilitan la posibilidad de movilizar, de conmover, conmueve, sensibiliza, despierta la creatividad y promueve la creación de un sentido estético y crítico en cada uno de nosotros, y más en el niño, en la niña, en los jóvenes, hasta en los adultos.
Nosotros tenemos la posibilidad de movilizar, de conmovernos, de despertar la creatividad y promover esa creación de un sentido estético y crítico en cada uno. Por eso es importante conocer para poder distribuir nuestros pensamientos de una manera poética, de una manera social, o quizás también pudiéramos decir que expresar sentimientos o ideas, enseñar a mostrar aspectos de la vida cotidiana, influir en la sociedad y contar historias son importantes en los procesos de creación. Entonces, bueno, mis estimados estudiantes de educación preescolar de la Uni Ojeda, Educación Integral Uni Ojeda, Convenio y ESIP, Ventanas al Conocimiento. Que Dios los bendiga. Vamos a entrar a plataforma, van a tener actividades dentro de ella para que ustedes desarrollen los procesos cognitivos. Que tengan ustedes muy buenas tardes y estaremos siempre en contacto. Entre la plataforma para que lo revisen. Muy buenas tardes.